Qué alegría me da darle la bienvenida a la porción semanal. Hoy estaremos viendo Vaera y se hizo visible. Ya por segunda vez, estamos en la segunda vuelta porque queremos llevar a un buen puerto el mandamiento apostólico de leer a Moisés sábado a sábado, y eso es lo que hacemos, solo que ponemos un lente del Evangelio y ponemos un lente idiomático para entender que el Evangelio y el Antiguo Testamento son una unidad en sí mismas y nosotros así los vemos. Así que por favor sea bienvenido. Queremos iniciar ya el tema y para ello le voy a pedir que me acompañe en oración. Gracias, Señor, por la fidelidad con la que nos tratas. Gracias porque tú permitas o estés permitiendo que este estudio salga al aire. Pedimos de ti, Señor, tu guía, tu dirección, que nos ayudes a hacer conexiones y que lo que vamos a ver hoy o lo que se vaya a exponer hoy sea únicamente lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este año estamos haciendo nuestras introducciones desde lo que vimos el año pasado. Le hemos llamado a las porciones del 5783 porque es el año bíblico, voy a llamarle, y empezamos siempre con cuando se acaban las fiestas, las modim, las citas del año. Y esta es pues ya la segunda vuelta. Hemos visto algunas como Génesis, como Noé y también Lej Leja. Y hoy veremos la cuarta del año, pero recordar como un punto de partida que el año pasado veíamos que Dios se hizo visible no en el sentido de que Él mismo vino, sino que por medio de sus mensajeros Él mostró su palabra, mostró lo que quería que Abraham viera. Y recordamos que Dios nunca vino a la tierra porque para venir tendría que haberse humillado, como está en la Escritura, porque si no su santidad destruiría la tierra. Por lo tanto, Dios vino una sola vez y se apersonó en la forma de su cuerpo, es decir, en la forma del Hijo Jesús, como le conocemos. Esta porción entonces comprende desde el capítulo 18, versículo 1, hasta el 22, versículo 24, y nos gusta siempre empezar, o hemos empezado ya a usar los nombres bíblicos de los libros. Por eso decimos Bereshit, es el libro que se traduce como Génesis. Vamos a estudiar a partir del versículo 4 en esta oportunidad, y lo que ahora sigue es una interacción entre Dios, que habla por una voz o bien por medio de uno de los mensajeros, y que ellos por supuesto también tienen una misión, y también está Abraham, y luego veremos a Sara en esta interacción. Entonces Dios, los mensajeros, Abraham y Sara. El versículo 4 dice así: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro cuerpo, o sustentad, vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro esclavo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora, lo primero que quiero hacer y ver algunas cosas curiosas que a veces no aprendemos, precisamente porque siempre hemos ido a la escritura con ojos de la traducción. Pero lo primero que quiero señalar es acerca de la corporeidad de estos personajes. Es decir, estos eran, a pesar de ser mensajeros de Dios, malachim, como se dice en hebreo, eso quiere decir mensajero, no eran incorpóreos, no eran gaseosos. Esta es la palabra que muchos traducen como ángeles. A mí me gusta más el término mensajero porque un mensajero podría tomar muchas formas.
Ahora, la escritura les llamó hombres, les ha llamado hombres, pero estos no eran hombres comunes y corrientes, eran mensajeros del Señor. Sin embargo, a la hora de comer, vamos a ver que participan de la comida, y esto es muy importante porque en el siglo XXI nosotros tenemos una mala comprensión acerca de lo espiritual y pensamos que lo espiritual es gaseoso. Sin embargo, estos seres son seres espirituales corpóreos. Y ya hemos visto, pero no está por demás señalarlo, que el Evangelio es el que nos enseñó a nosotros que existen dos tipos de seres: un cuerpo animal, que es el cuerpo humano o los cuerpos de la creación, y un cuerpo espiritual, y que la diferencia estriba, pues hay varias diferencias, pero que la principal diferencia es que el cuerpo espiritual es incorruptible, es decir, no se puede matar. Por eso cuando también vemos al lado de la oscuridad y vemos que hay cazafantasmas y que los mandan a una destrucción, eso ellos deben estarse riendo porque ellos son incorruptibles, solo irán a la destrucción cuando Dios en el lago de fuego les envíe allá. Pero para mí, muy interesante ver que van a comer, son ángeles pero van a comer, y esto nos prueba que son seres corpóreos, y el Evangelio luego lo confirma. Versículo 6, sigamos con la lectura. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo de la ceniza. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al joven, y éste se dio prisa a aderezarlo. Algunos dicen que este joven, podría haber sido Eleazar. Hay algunas posiciones. Alguien más, el esclavo de Abraham, alguien más dijo que podría haber sido también el hijo mayor de Abraham, Ismael, pero no lo sabemos, entonces no vamos a adivinar. Versículo 8. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y enfatizo, y comieron. Y comieron. Muy bien, algunas cositas, tecnicismos, pero para que vayamos todos haciendo conexiones nuevas. En primer lugar, la palabra manteca, nosotros tenemos una idea de lo que es la manteca. Quizás en el lenguaje en que se escribió se refiere más a mantequilla. Sin embargo, es muy curioso, esa palabra viene de la palabra pared y se refiere a una bolsa de separación que usaban para modificar los lácteos, de tal manera que podría ser mantequilla, podría ser queso, o alguno de los derivados de los lácteos. También me llama mucho la atención que comieron mezclando lácteos con carne. Eso es muy interesante porque existe una prohibición rabínica de hacer tal cosa. Vamos al 18:9 y dice ahí: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Algunos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, se van a exponer las limitantes de Abraham y las limitantes de Sara. Y luego de esto vamos a ver la respuesta de ambos con respecto de la educación que Dios estaba dándoles, y a eso hemos denominado fidelidad. Es decir, ambos dieron una respuesta y vamos a establecer cuál fue la que dio Sara, porque la de Abraham fue una respuesta de silencio y una respuesta de seguir con lo planificado. Eso es lo primero. Pero lo segundo que también me llama la atención es que la palabra que se usa en el versículo 10, que dice: de cierto volveré
a ti según el tiempo de la vida. Es la palabra moadei, y esta palabra, más que tiempo, indica una cita. Y hay algunos que han dicho que esta cita podría haber sido Pesaj, que es como se comen los panes sin levadura, porque cuando en el versículo 6 le dice a Sara que tome presto 3 medidas de flor de harina, que amase y haga panes cocidos debajo de la ceniza, podemos ver que ella lo hizo de una manera pronta. O sea, como que Abraham le estuviera diciendo antes de 18 minutos, que es cuando la masa ya se leuda. Pero también podría ser que esta situación de decir vamos a los tiempos de la vida o la cita se refiera también a los 9 meses de embarazo. Yo lo pongo delante de usted para su apreciación, para su análisis y para que usted también se motive a estudiar, porque si Abraham ya guardaba Pesaj en ese entonces, ¿quién se lo enseñó? Dios se lo había enseñado, ya había una cierta transmisión de los planes de las citas de Dios, y entonces podríamos incluso llegar a pensar que estas hasta pueden anteceder el evento de éxodo de la salida del pueblo de Egipto. Pero bueno, sigamos. Bereshit 18:12 dice así: se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Asimismo mi señor ya es viejo. Sara, cuando escucha una conversación ajena a ella que Dios, por medio de los mensajeros, está teniendo con Abraham, tiene una reacción. En primer lugar, se ríe. La escritura dice que se rió. Y esa risa provoca dos posturas en Sara. En primer lugar, ¿será que yo puedo tener deleite siendo una mujer ya mayor? Y por supuesto que está haciendo una referencia a la relación sexual. Pero luego también dice, asimismo mi señor ya viejo. Y lo que esto nos tiene que ayudar a pensar es que Sara racionalizó una promesa. Abraham no la racionalizó. Abraham escuchó porque Dios lo había llevado a él en educación. Y si leemos Génesis 12 en adelante y toda la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que Dios lo llevó por etapas, educándolo para enseñarle la fidelidad del Señor. Pero Sara, racionaliza esta situación pensando, tengo 90 o 89 años, Abraham tiene 99 años, ¿quién queda embarazado ahorita? Esto es imposible. Y empieza a racionalizar una palabra de Dios. Y deberíamos de aprender nosotros a ser menos racionales con las promesas de Dios y ser un poquito más obedientes con lo que está escrito, con lo que Dios nos pide. Porque eventualmente nos daremos cuenta de que Dios tenía la razón. Y así es con todo lo que está escrito. Eventualmente un día nos daremos cuenta que Dios tenía la razón. Sin embargo, esto me recuerda a un versículo del Evangelio que estamos también enseñando en el estudio de Marcos. Yo quiero leer con usted el Evangelio Marcos, capítulo 11, versículo 23. Pero quiero que sepa que este versículo ya fue pensado en la forma o en el idioma semítico en que Jesús le habló. Entonces por eso está traducido y va a ser un poquito distinta de la traducción griega. Y dice amén, en griego dice amén, y eso quiere decir, hay una referencia a esto en la escritura, especialmente en la Torá. Les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no racionalice en su corazón, es decir, no deponga en su corazón. La palabra griega acá es poner abajo, como de poner las cosas, ¿verdad? Como quitarla. Y por eso es que yo traduje racionalizar, porque entonces cuando Dios da una instrucción, Dios dice algo y me pide a mí que lo haga, yo
si Dios me dice que le hable a un monte, le tengo que hablar, pero porque Dios me lo diga, no porque yo quiero, por supuesto también. Por eso sigue diciendo el versículo, mas fuere fiel, que será hecho lo que dice, lo que dijo, lo que dijere, le será hecho. Por lo tanto, cuando Dios nos pida algo, no hay que deponerlo, no hay que racionalizarlo. Sigamos con la lectura porque podemos ver que Sara falló un poquito, no pasó esta prueba, no pasó esta experiencia. Versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz vieja? Versículo 14. ¿Por ventura hay para Dios alguna cosa difícil? Al Moadei señalado, al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios no le está pasando a Sara, o dejando pasar a Sara, su infidelidad hacia Dios, ¿verdad? Su racionalización de su palabra, de la palabra de Dios. Y esto incluso podríamos llegarlo a tildar de duda. Pero Dios lo hace de tal manera que no expondrá a Sara, porque Sara no solo pensó que ella no podría concebir, sino también estaba hablando de la impotencia sexual de su marido. Pero para Dios la paz conyugal era tan importante que la reprendió. Porque la reprendió, la llamó a fidelidad, le dijo, no está bien ser infiel. Tienes que hacerlo como yo te lo digo. Tienes que saber que si yo te estoy diciendo que dentro de un año vas a estar cargando un hijo, vas a estar cargando un hijo. No se trata de creer, se trata de que si Dios dijo algo, yo lo tengo que hacer. Pero Dios no le quiso de igual manera exponer delante de su esposo, porque para Dios la paz conyugal es muy importante. Veamos la reacción de Sara, a ver cómo lo toma. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, vean lo que dice Dios, no es así, porque te reíste. O sea que Sara no aceptó la corrección de Dios. Y Dios desiste. Pero le dejó la oportunidad a Sara de poder enmendar eso. Y entonces vemos cómo Dios corrige el pecado, corrige nuestra infidelidad con tal amor, con tal forma que no va a afectar a un tercero cuando no tiene por qué afectar a ese tercero. Hay momentos, no voy a decir que siempre lo hace así, pero cuando lo justo es que ese tercero se afecte, se va a afectar. Sin embargo, acá, para Dios, la paz entre los esposos es tan importante que no es bueno de ninguna manera poner a alguien en medio. No podemos poner un hijo, no podemos poner un familiar, no podemos poner un pastor, no podemos poner una estrella de cine, no podemos poner a alguien en medio de dos cónyuges. Y entonces termina la experiencia acá. Y vamos a hacer una transición. Y es que Dios ha pedido a estos mensajeros que desciendan porque va a hacer algo con Sedom y Amorra, o sea, Sodoma y Gomorra. Él los va a destruir. Dios ha decidido que es justo, que el momento ha llegado en que estas personas tienen que ser destruidas. Pero antes de hacerlo, Él evalúa por qué no decírselo a Abraham si Abraham es su amigo. Y es precisamente lo que vamos a ver, porque ahora nos vamos a ir cambiando ya con el tema que hemos estado viendo, a ver un poquito acerca de Abraham, Lot y la destrucción de estas ciudades, que en total fueron 5 ciudades. Vamos a leer entonces y adelantar la lectura hasta el versículo 19, y dice así: porque yo lo he conocido, se refiere a Abraham,
con el propósito de hacer competentes a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor para hacer justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que se ha hablado acerca de él. ¿Por qué Dios quiere compartir con Abraham lo que va a hacer? No es por los méritos de Abraham, es porque hay todo un proceso que empezó con que Dios conoció a Abraham y que Dios, ese conocimiento, no el mérito de Abraham, pero ese conocimiento de Dios, esa proyección de Dios hacia Abraham, le va a hacer o va a formar en él, va a asegurarse él que no solamente él sea competente para recibir las promesas, que es lo que se ha hablado acerca de él, como termina el versículo, sino que él se va a asegurar que sus hijos y sus descendientes van a guardar el camino del Señor de tal manera que lo que Dios había dicho sobre Abraham iba a ocurrir. O sea, nosotros sí queremos distanciarnos, porque el Evangelio así nos los reclama, de los méritos humanos. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no lo hacemos para que nos bendiga. Cuando tenemos un mandamiento frente de nosotros o una competencia, nosotros no la hacemos para ser bendecidos. La hacemos porque ese es el debido proceso. Esa es la verdadera vida creyente. Esa es la vida en Jesús, la vida en el Mesías. Y por eso nosotros atendemos todos los mandamientos del Antiguo Testamento como están dados, todos los mandamientos del Evangelio del Nuevo Testamento, porque son los mismos. No hay un cambio, excepto en el sacrificio por ofrendas de pecado. Pero de ahí podemos incluso observar que hasta es importante conocer estos, porque vemos la obra del Mesías ahí. Y entonces nosotros no vemos esto como méritos a nuestro favor. Puesto en otras palabras, por ejemplo, no somos generosos, no diezmamos para que Dios nos bendiga, sino porque es lo correcto. Pero está escrito que si lo hacemos, Dios sí que nos va a bendecir. No nos vamos tras muchas veces este sentimiento de que no, yo necesito que Dios me bendiga, entonces voy a dar para que Él me bendiga, y de alguna manera volvemos impura o impuro el mover financiero de Dios. Por eso es que nosotros nos apartamos mucho del paradigma de los méritos como para agradar a Dios. La Biblia enseña que sin la fidelidad fuera imposible agradar a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Es lo que han traducido: sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces el gran común de las personas piensan: yo tengo que creer, tener mucha positividad, mucho positivismo, en mí, y si me concentro y pienso y me concentro y le creo a Dios, estoy agradándolo. No tiene nada que ver con eso. Sin la fidelidad, o sea, sin la obra del Mesías de no cambiar desde su creación, sin la obra de Dios, sin Dios, nosotros no podríamos agradar a Dios. Pero es porque Dios nos ha llamado y nos ha transformado y nos ha hecho vivir dentro de sus mandamientos que lo podemos agradar. Y precisamente al hacer una lectura bíblica, nosotros nos damos cuenta de que Dios se encargó, porque conoció a Abraham, porque conoció a cada persona que se menciona en la Biblia, porque Él los justificó, los hizo competentes para hacer el trabajo que se tenía que hacer. Y así, desde Isaac, que fue el hijo de la promesa de Abraham, pasando por Jacob, los patriarcas, Moisés, Josué, los jueces, David, etcétera, todo se estaba poniendo en perspectiva, porque todo eso tenía que ocurrir para que viniera el Mesías, porque el Mesías era quien iba a venir a certificar y hacer que las promesas de Dios ocurrieran para Abraham. Y por eso es que existe Moisés, porque iba a venir el Mesías. Existe David, porque iba a venir el Mesías. Existió Belén o Bethlehem en hebreo, porque iba a venir el Mesías. Toda la Biblia es en función del Mesías. Pero eso Dios se lo dijo a Abraham.
porque era el Mesías el que iba a venir a cumplir todo lo que Dios le había prometido a Abraham, y todavía falta que venga una segunda vez para que vivamos la promesa más grande de todas, la vida para siempre. Muy bien, entonces avanzamos en la narrativa y vemos que ahora Dios le comunica a Abraham que va a hacer esta destrucción de Sodoma y Gomorra, de 5 ciudades. Y vamos a ver algo de justos y de justificación, porque para ahí íbamos. Este era el proceso de nuestra enseñanza. Y avanzamos hasta el versículo 22 y ahí dice: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante del Señor. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces, analicemos cómo está esta escena. Los mensajeros se van y hay una representación visible que no sabemos porque la escritura no la dice de Dios ahí. Y Dios ha dicho que va a destruir y envía a los mensajeros. Abraham está un poco alejado de eso, pero ahora se acerca y le dice: ¿vas a destruir al justo con el impío? Y vemos que Abraham todavía tiene lecciones que aprender. Porque si nosotros pensamos justo, y digo tiene que aprender porque luego entra en una negociación, que si hay N cantidad de justos, empieza con 50, 45, 40, 30, 20, 10. Es como lo llevó Abraham. Estas 10 podrían salvar la ciudad, pero el problema es que Abraham está enfocado, mal enfocado, está viendo esto desde un punto de vista incorrecto. Y entonces si leemos esta última pregunta de Abraham nuevamente: ¿destruirás también al justo con el impío? La respuesta es que no. Dios no iba a destruir nunca al justo. Pero el problema es que Abraham lo vio en función de los méritos de las personas y por eso se puso a buscar justos y no se encontraron. Y ese es su error. Porque la justicia de Dios imputada a nosotros, es decir, la justicia de Dios, que es Jesús, cuando se pone en nuestro corazón y viene el nuevo nacimiento, se llama justificación. No es una obra humana, no depende de mi comportamiento, sino depende de lo que Dios hizo por mí, y a partir de ahí, si yo tengo, Dios espera que viva dentro de la justicia. Entonces, no es justo, es justificado. Y Abraham se equivoca porque va a buscarlos, porque le dice a Dios que los busque. Y vemos que Dios ni le responde que no hay, sino simple y sencillamente evidencia que no hay, porque Él sabe que no ha justificado a alguien más en esas ciudades. Por lo tanto, se merece la destrucción. El punto acá es muy interesante porque Abraham está pensando en méritos. Si hubieran 10 personas ahí que no merecen morir, ¿las vas a matar? No, por supuesto, yo no voy a matar a ningún justificado. Es la respuesta de Dios. Pero el problema, que no te has dado cuenta, Abraham, es que allí no hay justificados. Hay uno, solamente un justificado. Y Abraham no sabe ni qué pensar. Pero, ¿cómo? ¿Quién será este justificado? Este justificado es Lot. Y veamos, para responder la pregunta de Abraham, de si Dios va a matar al justo, al justificado, con el impío, veamos ahora una cita en 2 de Pedro 2:6. Y de una vez vamos a aprovechar para responder la pregunta: ¿por qué salvó a Lot? 2 de Pedro 2:6 dice así: también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después. Verso 7.
pero también rescató al justificado Lot. Y sabemos que ahí dice justo, pero debemos de entender que esta palabra es un participio y ha de entenderse, o sea, en las traducciones dice justo, pues, pero ha de entenderse como justificado. Dios justificó a Lot, que estaba, termina diciendo el versículo, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Entonces, empezamos a aclararnos el panorama. Cuando Dios llama a Abraham para ser injertado en Dios, y luego le dice que los que lo adopten al modelo de él, de los que Dios llama, serán justificados. Y lo leeremos porque esto lo vimos la semana pasada, pero si usted no vio la semana pasada, no se preocupe, vamos a leerlo desde la traducción que no lo voy a explicar nuevamente, pero sí explicamos ahí hace una semana por qué lo tradujimos de la siguiente forma. Bereshit 12.2, Génesis 12.2. Y haré de ti un gentil grande, y te bendeciré, es decir, te adoptaré, te injertaré, y engrandeceré tu nombre, y serás un mecanismo de inserción, de adopción. Abraham, la promesa que Dios le hizo era adoptarlo, y que así como lo había adoptado a él adoptaría a otras personas. Versículo 3. E injertaré a los que te hayan injertado a ti, y a los que te disminuyan de honra, a estos desconectaré. Estoy sustituyendo las palabras castellanas por las palabras hebreas, por eso lo leo así. Y en ti serán adoptadas o injertadas cualquiera de las familias de la tierra. Y esta es una promesa que Dios le da a Abraham cuando lo llama. Y nos aclaramos entonces que Abraham sería mecanismo de inserción, y como él podría Dios llamar a cualquiera de las familias de la tierra porque lo iba a hacer un gentil grande. Versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor lo dijo. Eso es cuando Dios lo llama para salir de de Harán. Se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Por favor, observe que Lot se va a ser injertado. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y a las personas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Lot sale como parte de esta inserción, y entró con Dios por medio de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y entonces al analizarlo, vemos que es por gracia. Desde el primer hombre, siempre fue por gracia, siempre fue por el favor de Dios. ¿Qué sucede con Lot? Lot empieza a prosperar. Se hace de muchos ganados también, porque en el propósito de Dios, Abraham era riquísimo, dice. Era muy pesado en ganado, y Lot también. Y entonces los pastores de ellos empiezan a tener problemas, de tal manera que deciden separarse. Y Lot elige erróneamente, en lugar de enseñarles a sus pastores a llevarse bien, elige separarse de su tío, el modelo de bendición. Y a partir de esa separación, empezó a pagar cara cada una de sus malas decisiones. Por favor, siga conmigo esta cronología de eventos. En primer lugar, Dios llama a Abraham y lo injerta, lo hace hijo y hace de él un mecanismo de inserción. Los primeros en entrar son Sara, su esposa, y Lot, su sobrino. Y esta inserción le produjo a Lot mucha riqueza. Hasta el momento en donde era muy difícil de coexistir para los pastores, y Lot toma la errónea decisión de dejar a su tío. Y aunque su tío se lo propuso, él debió haber dicho, no, yo no me voy a ir, porque cualquier otro lugar donde él se fuera eran lugares de idolatría. La palabra de Dios estaba con Abraham, y entonces cada una de sus malas decisiones empieza a pagar caras.
Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 19, ya usted ve a un Lot que ya vive en una casa, ya no le ve posesiones, ya lo ve acomodado. Sin embargo, sigue siendo un justificado. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios lo sacó. Dios lo sacó de la destrucción. Al final del capítulo, y ya para terminar el estudio, vemos que este fue un hombre justificado, que probablemente, porque eso le toca a Dios, lo veremos en el mundo venidero. Heredará la vida eterna con nosotros. Pero su final no fue el mejor. Pasó de ser todo un potentado a disminuir, cumpliendo así la desconexión, la disminución de la honra, hasta que tiene que salir de noche con lo que tiene puesto y se queda sin su esposa y únicamente con sus 2 hijas. Y vamos a leer cuál fue el fin de él, pero quiero hacerle la aclaración: a pesar de todo, Lot fue salvo. A pesar de esto, Lot fue salvo, pero no vivió dentro de la justicia, pero fue salvo. Versículo 30 del capítulo 19. Vamos hasta allá. Dice así: pero Lot subió de Zoar y se asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alejó en una cueva, él y sus 2 hijas. Es decir, de ser un potentado, ahora vive en una cueva sin su señora, solo con sus 2 hijas. Entonces la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra, es decir, que les dé descendencia. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, es decir, tengamos relaciones sexuales con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Qué linda ella, ¿verdad? No quería que el nombre de su padre pereciera, pero su padre sabía muy bien que esto no estaba correcto, que esto estaba prohibido, porque era justificado, era simiente. Sin embargo, ya sus hijas ya se habían sodomizado. Ya ellas tenían serios problemas y por ellas pues no hablo. Verso 33, miren lo que pasó. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, es decir, tuvo relaciones con él. Mas él no supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, versículo 34, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Entra y duerme con él y conservemos, de nuestro padre generación. Versículo 35. Dieron a beber vino nuevamente a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, y él no supo cuándo se acostó con ella ni cuándo se levantó. Versículo 36. Concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Este es el padre de los moabitas hasta hoy. Y de los moabitas sabemos mucho. E incluso ellos hicieron caer al pueblo en el asunto aquel de Cosbi, de los madianitas, allá en el capítulo 27, 28, por ahí de Números me parece. Lo más descarado del asunto es que Moab quiere decir de mi padre. Cada vez que ella llamaba a su hijo, le decía, tú eres de tu abuelo. Es decir, un descaro total. El versículo 38, para terminar, dice, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Y Ben-Amí quiere decir el hijo de mi pueblo. Quizás fue un poco más recatada, podríamos decir, y no tan desafiante como la hija mayor. Pero este fue el final de Lot. Este fue el final de Lot. Al final, valga la redundancia, él es salvo. Pero no podemos aprender de Lot a imitar su estilo, ni cómo él fue fiel a Dios en las cosas que tuvo que vivir. Esto para nada lo podemos decir de Abraham, porque él es el padre de los que son de la fidelidad, y él también, de él dice la escritura,
es la simiente, la cual es Cristo. Y aquellos que han creído en Cristo también son simiente de Abraham. Lo vamos a dejar acá. Solo quiero recalcar la importancia de ser justificado y de que una vez ser justificado, hemos de vivir dentro de la justicia. Y la justicia son los mandamientos de Dios. Este es el ejemplo de Abraham. Esto es que Dios se dejó ver por él, y por esta revelación que él tuvo de parte de Dios, pues vemos los resultados. Mi deseo es que aprendamos juntos. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, déjelo por favor y estaremos listos para responder y para abrir una conversación si se necesitara hacer. Por mi parte, esto es todo. Yo le envío un fuerte abrazo. Y antes de despedirme, les recuerdo, si este video le bendijo, si esta enseñanza le bendijo, compártalo, dele me gusta, suscríbase, sobre todo a YouTube. Tenemos muchísimo material que puede ser de beneficio para usted. youtube.com/Visión de Famisco. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.